Insultar a los diplomáticos de Gengis Khan. Una de las campañas militares más destructivas de la historia comenzó por una razón básicamente inútil. A inicios de 1200, Gengis Khan, líder de los mongoles, estaba técnicamente en paz con el Imperio Joresmio, y ambos incluso habían combatido contra enemigos comunes. Pero todo cambió cuando una caravana comercial mongola entró en territorio joresmio y fue atacada por un gobernador local, quien robó las mercancías y mató a los mercaderes. En lugar de declarar la guerra de inmediato, Gengis Khan envió embajadores ante el Shah de Joresm para pedir justicia y castigo para el gobernador. Pero el Shah tomó una decisión terrible. Mandó matar a uno de los enviados mongoles y devolvió la cabeza cercenada con los demás. En la cultura mongola, dañar a un mensajero era una ofensa grave, no solo un insulto sino un acto claro de guerra. Gengis Khan respondió con una invasión masiva. Su ejército destruyó ciudades enteras y borró por completo al Imperio Joresmio. Incluso las estimaciones más bajas sugieren que murieron millones. Y el ataque no se detuvo ahí. Los mongoles siguieron hacia el oeste, llevando la destrucción a Persia, a partes de Medio Oriente e incluso a Europa. Nadie puede asegurar qué habría pasado si el Shah simplemente se hubiera disculpado y castigado al gobernador. Pero sí sabemos que, en ese momento, los mongoles estaban ocupados luchando una guerra en China. Así que, al matar al embajador, el Shah pudo haber desencadenado por accidente una de las campañas militares más destructivas de la historia. El submarino alemán U-110. En su primera misión, en marzo de 1941, el submarino alemán dañó 2 barcos aliados, pero tuvo que detenerse antes de tiempo cuando un accidente con su propio cañón hirió a parte de la tripulación. Sin embargo, su segunda misión, entre abril y mayo de 1941, cambiaría el curso de la guerra. Tras hundir varios barcos aliados en el Atlántico Norte, el U-110 fue perseguido por buques de guerra británicos. El 9 de mayo de 1941, después de recibir cargas de profundidad, el submarino fue obligado a salir a la superficie. Esto formaba parte de un esfuerzo británico llamado más tarde Operación Primrose. Los buques aliados rodearon el U-boat dañado. Al principio, los británicos pensaron que los alemanes responderían al fuego y abrieron fuego, pero se detuvieron al darse cuenta de que la tripulación se estaba rindiendo. El comandante alemán, Fritz Julius Lemp, vio que el submarino no se estaba hundiendo como se suponía. Intentó regresar a nado para destruir la máquina Enigma, un dispositivo descifrado usado por la Alemania nazi para mensajes militares secretos, pero desapareció. Nadie sabe con certeza cómo murió. Mientras tanto, marineros británicos abordaron el U-110 abandonado y recuperaron la máquina Enigma junto con valiosos libros de códigos. Estos le dieron a los criptoanalistas de Bletchley Park una ventaja importante para leer mensajes navales alemanes, especialmente un cifrado de respaldo conocido como Reserveanwerfaren. Para mantener el éxito en secreto, los británicos dejaron que el U-110 se hundiera y fingieron que todo se había perdido con él. La confianza de Constantino V. En el año 774, el emperador bizantino Constantino V lanzó una campaña militar contra Bulgaria, pero fracasó. Sin embargo, obtuvo una ventaja importante después. Espías dentro de la corte búlgara en Pliska le enviaban información valiosa en secreto. El gobernante búlgaro Telerig empezó a notar que Constantino siempre parecía conocer sus planes. Finalmente comprendió que su gobierno había sido infiltrado por espías bizantinos. Telerig ideó un plan inteligente, o quizá Constantino fue demasiado confiado. Le envió un mensaje fingiendo querer desertar a Constantinopla para unirse a él. Le pidió los nombres de los agentes del emperador en Pliska, diciendo que los necesitaba para garantizar su seguridad durante la fuga. Constantino le creyó y le dio la lista. Telerig nunca tuvo intención de desertar. Una vez que obtuvo los nombres, ejecutó a todos los espías bizantinos de su corte, destruyendo por completo la red de espionaje de Constantino de un solo golpe. La caída del muro de Berlín. Günter Schabowski se había convertido recientemente en el vocero no oficial del Politburó gobernante de Alemania Oriental, el máximo órgano de decisión del Partido Comunista. El gobierno acababa de celebrar una reunión donde hablaron de flexibilizar algunas restricciones de viaje hacia Alemania Occidental,
pero no querían anunciarlo aún. En una conferencia de prensa, Schabowski mencionó el tema, aunque no estaba listo para hacerse público. Un periodista preguntó cuándo entrarían en vigor las nuevas reglas de viaje. Schabowski, hurgando entre sus papeles, no encontró respuesta y terminó diciendo, «Hasta donde sé, de inmediato». Esa palabra lo cambió todo. La gente en Berlín Oriental, creyendo que la frontera se abría por primera vez en 28 años, corrió hacia el muro. Las multitudes se congregaron rápidamente y los guardias fronterizos estaban confundidos porque no tenían órdenes claras, aunque ellos también habían escuchado la conferencia de prensa. Sin saber qué más hacer, abrieron las puertas y dejaron pasar a la gente. Pronto se convirtió en una enorme celebración. Personas trepando el muro, cruzando libremente entre este y oeste, abrazándose y vitoreando. Alrededor de las 11:30 de la noche del 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín empezó a caer. Algunos dicen que Schabowski simplemente se equivocó. Otros creen que sabía exactamente lo que hacía. La campaña de las 4 plagas fue uno de los primeros grandes esfuerzos del gran salto adelante de Mao Zedong. Su objetivo era eliminar 4 plagas: ratas, moscas, mosquitos y gorriones, porque se pensaba que propagaban enfermedades o dañaban cultivos. El peor error fue la guerra contra los gorriones, en especial el gorrión molinero euroasiático, al que el gobierno culpaba de comerse el grano. Millones de personas en toda China, incluidos niños, fueron ordenados a destruir nidos, romper huevos y golpear cacerolas para impedir que las aves se posaran hasta que murieran de agotamiento. Esta campaña, impulsada por la propaganda y la idea de Mao de que el hombre debía conquistar la naturaleza, casi aniquiló a los gorriones en China. Sin gorriones, las poblaciones de insectos y langostas se descontrolaron. Como ya no había aves que se los comieran, estos insectos destruyeron cosechas, agravando la escasez de alimentos. Este desastre, sumado a malas políticas agrícolas y errores ambientales, ayudó a provocar la gran hambruna china, que mató a decenas de millones de personas. Para 1960, el gobierno detuvo discretamente la campaña contra los gorriones y comenzó a enfocarse en las chinches. El combustible de Thomas Migley Jr. En 1921, trabajando en General Motors, Thomas Migley descubrió que añadir a la gasolina un químico llamado tetraetilo de plomo, también conocido como TEL, podía evitar el cascabeleo del motor. En las primeras fábricas que producían TEL, los trabajadores sufrieron alucinaciones, enfermedades mentales e incluso la muerte. Aún así, el combustible fue promocionado con fuerza y se extendió rápidamente por el mundo. A finales de los años 20, Migley también ayudó a crear el freón, el primer clorofluorocarbono, CFC, como refrigerante más seguro para los frigoríficos. Funcionó bien y luego se usó en aerosoles e inhaladores. Pero muchos años después de la muerte de Migley, los científicos descubrieron que los CFC dañaban la capa de ozono, que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta. Este hallazgo llevó a prohibiciones mundiales de los CFC. En su momento, las invenciones de Migley parecían soluciones inteligentes a problemas reales, pero ambas causaron daños graves. Un historiador dijo alguna vez que Migley tuvo más impacto en la atmósfera de la Tierra que cualquier otro ser humano individual. En 1944, tras quedar paralizado por polio, Migley inventó un complejo sistema de poleas y cuerdas para que otros lo movieran dentro y fuera de la cama. Pero el dispositivo resultó mortal. Un día quedó enredado en las cuerdas y murió estrangulado, aunque algunos dicen que fue un caso de suicidio. El oso nuclear. Estuvimos a segundos de una tercera guerra mundial nuclear, y la historia es casi desconocida. Era cerca de la medianoche durante la crisis de los misiles en Cuba, el momento más cercano que el mundo estuvo de una guerra nuclear, en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En una base militar estadounidense en Duluth, un guardia vio una figura desconocida trepando la valla. En ese tiempo, los planificadores militares de Estados Unidos creían que, si la Unión Soviética lanzaba un ataque nuclear, primero intentarían sabotear bases estadounidenses. Pensando que podía ser un ataque así, el guardia disparó su arma y activó la alarma de sabotaje. La alarma se encendió automáticamente en todas las bases cercanas,
pero en una base de Wisconsin llamada Volkfield había un error de cableado. En lugar de una alerta normal de sabotaje, allí se activó una sirena de claxon que ordenaba el despegue de cazas armados con armas nucleares. Los pilotos estaban en DEFCON 3, un nivel de alerta alto, justo por debajo de la guerra total. Se les había dicho claramente que no habría simulacros a ese nivel, así que, al oír la señal, creyeron que la Tercera Guerra Mundial había comenzado y que estaban recibiendo la orden de despegar. Cuando se descubrió el error, los aviones ya rodaban hacia la pista. Un oficial se subió a un auto, aceleró hasta la pista y logró hacer señales a los pilotos para que se detuvieran, justo a tiempo para evitar una posible guerra nuclear. La figura que desencadenó todo era un oso. De no ser por ese oficial conduciendo a toda velocidad, quizá no estaríamos aquí hoy. El rechazo bizantino al ingeniero Orbán. En 1452, Orbán, un ingeniero y fundidor de hierro del Reino de Hungría, ofreció su ayuda al emperador bizantino Constantino X. Pero el imperio no tenía suficiente dinero ni recursos para apoyar su trabajo. Tras ser rechazado, Orbán acudió al sultán otomano Mehmed II, que se preparaba para atacar Constantinopla. Mehmed valoró las ideas de Orbán y le dio pleno apoyo. En apenas 3 meses, Orbán construyó un cañón gigantesco llamado la Basílica. Era tan enorme que se necesitaban 60 bueyes para arrastrarlo. Su cañón desempeñó un papel clave en el sitio otomano de Constantinopla en 1453, que llevó a la caída del Imperio bizantino, el cual había durado más de 1000 años. El viaje de Kim Jong-nam a Disneyland. Kim Jong-nam, el hijo mayor del líder norcoreano Kim Jong-il y medio hermano de Kim Jong-un, alguna vez se esperaba que heredara el país. A finales de los 90, ocupó altos cargos en el Ministerio de Seguridad Pública y trabajó en el desarrollo de sistemas informáticos de Corea del Norte. Pero todo cambió en 2001, cuando fue detenido en Japón usando un pasaporte falso mientras intentaba visitar Disneyland Tokio. El incidente avergonzó tanto a Corea del Norte que su padre canceló una visita a China y empezó a apartarlo del poder. En los años siguientes, vivió principalmente en el exilio, moviéndose entre China, Macao y partes del sudeste asiático. A veces concedía entrevistas a medios extranjeros y llevaba un estilo de vida más abierto y lujoso que el del resto de la secreta familia Kim. Agencias de inteligencia creían que tenía conexiones con China e incluso pudo haber trabajado como informante de la CIA. Después de que su medio hermano menor, Kim Jong-un, fue elegido como el siguiente líder, en 2010, Kim Jong-nam fue visto como un posible rival. Según la inteligencia surcoreana, Kim Jong-un dio la orden permanente de matarlo. Jong-nam sobrevivió a varios intentos de asesinato e incluso escribió una carta pidiendo a su hermano que le perdonara la vida. El 13 de febrero de 2017, fue asesinado en el aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia, después de que 2 mujeres le untaran en el rostro el agente nervioso VX, extremadamente letal. Las mujeres fueron arrestadas, pero dijeron que creían que era una broma para un programa de televisión. La mayoría de los expertos cree que el asesinato fue ordenado por Kim Jong-un. En vida, Kim Jong-nam decía que la verdadera razón por la que cayó en desgracia fue su apoyo a reformas económicas y apertura, ideas que adoptó mientras estudiaba en Suiza. La confianza de Roma en un noble germánico. Publio Quintilio Varo, un general romano a cargo de la nueva provincia de Germania, confiaba en uno de sus propios oficiales, un noble germánico llamado Arminio. Arminio había sido entrenado en Roma y había servido en el ejército romano, pero en secreto trabajaba para unir a las tribus germánicas contra el dominio romano. Ese verano, mientras Varo y unos 15.000 a 20.000 soldados romanos regresaban a su base de invierno, Arminio le dijo que había una pequeña rebelión local que requería atención. Varo le creyó y condujo a su ejército a un bosque denso y remoto. Allí, las tropas romanas se estiraron en la columna, fueron frenadas por el mal tiempo y no pudieron combatir en formación. Entonces Arminio activó la trampa. Durante varios días, las legiones romanas fueron emboscadas por guerreros germánicos que conocían el terreno y habían preparado defensas ocultas. Comenzó la batalla del bosque de Teutoburgo, en el año 9 después de Cristo. Casi toda la fuerza romana fue aniquilada y Varo se suicidó durante el enfrentamiento.
La pérdida fue tan devastadora que Roma abandonó sus planes de conquistar tierras más allá del río Rin. El emperador Augusto nunca volvió a presionar por una expansión hacia el norte de Germania. Los números de las legiones destruidas en la batalla nunca se volvieron a usar. Muchas de las tribus germánicas que más tarde invadirían y debilitarían al Imperio Romano de Occidente provenían precisamente de esa región que Roma no logró controlar tras Teutoburgo. Las decisiones de Alemania en el día D. En los meses previos al día D, los comandantes alemanes discrepaban sobre dónde ocurriría la invasión aliada. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt creía que sería en Paz de Calais, el punto más cercano entre Gran Bretaña y Francia, con puertos clave y una ruta directa hacia Alemania. Erwin Rommel, a cargo de las defensas costeras, también se centró en Calais, pero advirtió que los aliados podrían desembarcar en cualquier lugar, incluida Normandía, donde finalmente desembarcaron. Hitler, como de costumbre, no pudo decidirse. Dividió las divisiones de tanques entre ambos planes, ubicando algunas demasiado tierra adentro para ayudar a Rommel con rapidez, pero no lo suficientemente lejos como para actuar como una reserva móvil adecuada, como quería Rundstedt. Al final, ninguno de los dos obtuvo lo que necesitaba. Mientras tanto, los aliados lanzaron una campaña de engaño llamada Operación Fortitude para hacer creer a los alemanes que el ataque real sería en Calais. Incluso después de que los aliados desembarcaron en Normandía el 6 de junio de 1944, líderes alemanes, incluido Hitler, pensaron que quizá era solo una distracción. Rommel estaba fuera ese día, visitando a su esposa por su cumpleaños, y otros oficiales también estaban de descanso por los pronósticos de mal tiempo. Rundstedt pidió permiso para mover refuerzos, pero Hitler retrasó la decisión. Cuando se aprobó el contraataque, la aviación aliada ya había dañado las líneas de suministro y los movimientos de tropas alemanes, y la estructura de mando se desmoronaba. Pese a la feroz resistencia, los aliados aseguraron 5 cabezas de playa en el día D e introdujeron más de 150.000 soldados. Más tarde, Rommel intentó decirle a Hitler que las defensas se estaban derrumbando, pero Hitler se negó a creerlo. Luego, el 17 de julio, Rommel resultó gravemente herido cuando aviones aliados atacaron su auto. Con Rommel fuera y la confusión extendiéndose, Alemania perdió su oportunidad de detener la invasión. La venta rusa de Alaska. En 1867, el Imperio ruso vendió Alaska a Estados Unidos por $7.200.000, alrededor de 2 centavos por acre. Tras perder la guerra de Crimea, Rusia temía no poder defender Alaska en una guerra futura, especialmente contra Gran Bretaña, cuyas fuerzas estaban cerca en Canadá. Vender el territorio a Estados Unidos se veía como una forma de bloquear la expansión británica. En ese momento, muchos estadounidenses se burlaron del acuerdo como la locura de Sebard, porque las negociaciones fueron lideradas por el secretario de Estado William Sebard. Llamaban a Alaska un páramo congelado e inútil. La compra le dio a Estados Unidos acceso estratégico al Pacífico y añadió un territorio más del doble del tamaño de Texas, lleno de recursos naturales como petróleo y diversos minerales y metales. Alejandro Magno sin heredero. Cuando Alejandro Magno murió en el año 323 a.C., dejó el mayor imperio que el mundo había visto hasta entonces, pero sin un sucesor claro. Su único heredero directo era un hijo no nacido, y su medio hermano, Arrideo, tenía graves discapacidades mentales. Sin un plan estable para la sucesión, los generales de élite de Alejandro, conocidos como los diadocos, se apresuraron a tomar el poder. Lo que siguió fueron casi 50 años de conflicto brutal llamados las Guerras de los Diadocos. Estos antiguos aliados, que habían ayudado a Alejandro a conquistar tierras desde Grecia hasta la India, se volvieron unos contra otros. Formaron alianzas cambiantes, se traicionaron y libraron sangrientas guerras civiles para controlar partes del imperio. El resultado fue la ruptura permanente del imperio en reinos rivales y décadas de guerra en el mundo antiguo. Uno por uno, la mayoría de los miembros de la familia real, incluido su hijo Alejandro IV, fueron asesinados durante las luchas de poder. Para el año 281 a.C., el imperio se había fragmentado en varios reinos rivales. Los efectos a largo plazo fueron enormes.
El sueño de Alejandro de un imperio unificado que conectara Oriente y Occidente murió con él. En su lugar, la división condujo a siglos de conflicto regional y ayudó a preparar el camino para el ascenso de Roma. Todo sucedió porque uno de los mayores conquistadores de la historia no planificó qué pasaría tras su muerte. El error de cálculo de Colón. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón ocurrió debido a un gran error. En esa época, muchos sabios ya tenían una buena idea del tamaño real de la Tierra, gracias al trabajo de pensadores como Eratóstenes. Pero Colón rechazó esas estimaciones correctas. Creyó, de forma equivocada, que la Tierra era mucho más pequeña de lo que es y que Asia se extendía mucho más hacia el este. Basado en esos cálculos erróneos, Colón sostuvo que se podía llegar a Japón navegando hacia el oeste desde Europa en pocas semanas. La mayoría de los expertos no estuvo de acuerdo y creía que el viaje sería demasiado largo. Aún así, la corona española decidió financiar la expedición, impresionada por su seguridad y sus números. Irónicamente, si Colón hubiera usado las cifras correctas, el viaje habría parecido demasiado largo y arriesgado, y probablemente nunca habría zarpado. Al final, solo por su error de cálculo, y por la presencia inesperada de los continentes americanos en medio, su viaje tuvo éxito. Las duras condiciones del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles se firmó en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, y colocó condiciones muy duras sobre Alemania que afectaron su futuro y posiblemente cambiaron el rumbo de la historia. El tratado obligó a Alemania a aceptar la culpa total de la guerra, ceder territorio, reducir enormemente su ejército y pagar sumas enormes de dinero a las potencias aliadas. Muchos alemanes consideraron estas exigencias injustas y profundamente humillantes, especialmente porque esperaban que las conversaciones de paz siguieran los 14 puntos más generosos del presidente estadounidense Woodrow Wilson. El economista británico John Maynard Keynes llamó al tratado una paz cartaginesa, es decir, diseñada para aplastar a Alemania en lugar de construir una paz duradera. Advirtió que las penalidades financieras dañarían tanto a Alemania como a Europa. En Alemania, el sentimiento de injusticia fue generalizado. Millones de alemanes étnicos quedaron viviendo fuera de las nuevas fronteras del país, y la pérdida de territorio y de fuerza militar alimentó el enojo y el nacionalismo. Esta frustración ayudó al crecimiento de políticas extremistas, especialmente durante la Gran Depresión, cuando Adolf Hitler llegó al poder. Aunque el tratado no fue la única causa de la Segunda Guerra Mundial, sus términos duros y la forma en que se recordaron desempeñaron un papel importante en el ascenso del nazismo. La línea Maginot. La línea Maginot fue un gran sistema de defensas que Francia construyó a lo largo de su frontera con Alemania después de la Primera Guerra Mundial. No pretendía hacer a Francia totalmente invulnerable, sino frenar un ataque alemán, darle tiempo para movilizar su ejército y mantener futuras batallas lejos del corazón del país. La línea se construyó en los años 30, en parte porque Alemania se fortalecía y Francia no podía contar con la ayuda de Gran Bretaña o de Estados Unidos. Francia tenía menos jóvenes tras la guerra y eligió un plan defensivo para compensar su menor ejército. La línea Maginot iba desde Suiza hasta Luxemburgo e incluía búnkeres subterráneos, grandes cañones y fortificaciones sólidas. Pero no protegía bien el bosque de las Ardenas ni la frontera con Bélgica, porque se consideraban zonas demasiado difíciles para que cruzara un gran ejército. En 1940, Alemania evitó la línea pasando por Bélgica y las Ardenas, sorprendiendo a los aliados. Las partes de la línea que sí fueron atacadas resistieron en su mayoría, pero para entonces ya había sido rodeada. Después de la guerra, hubo desacuerdo sobre si la línea Maginot fue una buena idea. Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja, lanzada por la Alemania nazi en junio de 1941, fue uno de los peores errores de juicio militar de la historia. Se suponía que sería una invasión rápida y sencilla de la Unión Soviética, destinada a derrotar al Ejército Rojo en pocas semanas. Pero se convirtió en el frente más grande y letal de la Segunda Guerra Mundial. Al principio, los alemanes lograron enormes avances, cercando y matando o capturando a cientos de miles de soldados soviéticos en lugares como Kiev y el Mar de Azov. A finales de 1941, estaban cerca de ciudades clave como Leningrado y Moscú,
Pero la invasión comenzó a estancarse. El frío, las largas líneas de suministro, la fuerte resistencia soviética y la mala planificación ralentizaron el avance alemán. Leningrado no fue tomada, sino sitiada, lo que provocó un asedio terrible que mató a más de 1 millón de civiles, en su mayoría por hambre. Cerca de Moscú, las fuerzas alemanas llegaron a ver el Kremlin, pero fueron rechazadas por un contraataque soviético sorpresa, ayudado por tropas siberianas traídas para la defensa. Para finales de 1941, Alemania había perdido más de 800.000 soldados. El fracaso de Barbarroja llevó a Hitler a tomar control directo del ejército, lo que a menudo empeoró las cosas. Mientras Alemania se debilitaba, la Unión Soviética empezó a empujar hacia el oeste, recuperando territorio y finalmente dominando grandes partes de Europa del Este. Lo que empezó como un plan para derrotar a la Unión Soviética terminó creando el bloque del Este y sentando las bases de la Guerra Fría. Murieron más personas en el frente oriental que en todas las demás batallas de la Segunda Guerra Mundial combinadas. Un giro equivocado en la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque Francisco Fernando ocurrió el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, y no sucedió por un plan perfecto, sino por un error. Más temprano ese día, hubo un atentado fallido con bomba contra su comitiva. Por seguridad, se ordenó a los conductores cambiar la ruta, pero el mensaje no les llegó. Por accidente, el automóvil del archiduque dobló hacia una calle lateral donde estaba uno de los aspirantes a asesinos, Gavrilo Princip. Él se encontraba allí porque, después del atentado fallido, decidió ir a comer algo. El conductor intentó echar el auto en reversa, pero se le apagó el motor, ofreciéndole a Princip la oportunidad perfecta para disparar a Francisco Fernando y a su esposa Sofía a corta distancia. Aquel giro equivocado condujo a mucho más que 2 muertes, desató una reacción en cadena. En cuestión de semanas, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, entraron en juego las alianzas entre países y lo que pudo haber sido un conflicto local se convirtió en la Primera Guerra Mundial.